Despierta, católico. Este tiempo es el ideal para llenar iglesias, para hablar de Dios en la oficina, en la escuela, en las fiestas. Hoy, más que nunca, es el tiempo de defender a nuestra iglesia. Despierta, católico. Bienvenidos a este programa, conducido por el padre Arturo Horta. Despierta, católico. Muy buenas noches a todos aquellos que nos están sintonizando. Está usted escuchando el programa de radio Despierta Católico, un programa para todos ustedes, hermanos católicos, y para gente de buena voluntad. Estamos en vivo. Nos puede llamar al 608-3652 y pues vamos a promover el periódico Presencia. ¿Qué te parece? Sí. Es el periódico de la diócesis. Es el periódico que usted puede conseguir en todas las parroquias, y el periódico que usted va a encontrar este domingo ya trae una entrevista muy amplia con nuestro nuevo arzobispo Francisco Moreno. Es una entrevista muy objetiva, muy clara. Vienen muchas cosas alrededor de nuestro nuevo obispo, así que el próximo domingo lo puede encontrar ya en sus parroquias y capillas. Un periódico que se lo recomiendo, es una vez al mes. No es un periódico que diga usted sale muy seguido, sino me parece a mí que tiene tiempo como para leerlo, reflexionar algunos temas que vienen por ahí. Periódico Presencia, pues, un periódico que puede encontrar en todas las parroquias. Y ahorita que estabas hojeando ahí, ¿qué se te hizo interesante el periódico Presencia? No, pues comenzando precisamente por esta entrevista de Monseñor Francisco Moreno, porque pues es una gran oportunidad de que quienes no han sabido algo de él, pues pueden conocerlo un poco más. Familiarizarse ahí. Familiarizarse, es un hombre de un trato muy amable, muy diligente. Así que pues cualquiera de los fieles podrá acercarse, saludarle y pues recibir alguna orientación particular si gusta, ¿verdad? Una persona muy abierta. Incluso hay algunos aspectos que hablan sobre él. Sí, aquí hay una lista de lo que dicen los que lo conocen. Dicen precisamente que es un pastor exigente, de iniciativa, creativo, que le gusta escuchar ideas, dispuesto a consolar a todos. Hay una lista muy interesante. Vamos a tratar de ver algunos puntitos aquí, porque es importante realmente saber. Dice aquí, es un obispo que sabe escuchar, es un obispo alegre, perseverante, exigente con lo que se propone, de carácter estable, ecuánime, que abraza a todos, del pueblo, que come con todos, de puertas abiertas, hombre de Dios, de mucha espiritualidad, muy humilde, fiel al Papa y a la Iglesia, que hace sentir la presencia de Dios en su trato, padre y amigo, que ama a sus sacerdotes, que abre camino a los laicos, que valora e impulsa a la juventud, muy eucarístico, de mucha iniciativa, que le gusta escuchar ideas, de mucha visión pastoral. No, pues, caray, nos sacamos la lotería. Viene bien armado. Sí, la verdad que sí. Oye, no dijimos buenas noches. Buenas noches. Llegamos emocionados. Lo que pasa es que no sé por qué me dijeron que no habláramos de fútbol. Así que, pues, iremos a lo que sigue, ¿verdad? Pues es que tenemos todos los días siempre bastantes cosas que tomar en cuenta de nuestra vida diaria para continuar. Ahorita los obispos de México se han pronunciado muy fuerte en la situación de Oaxaca, por humanidad más que nada, ¿verdad? No es de cristianos el trato que se dan los unos a los otros, y precisamente lo que se pretende es que podamos dialogar en paz. Así que pues aplaudo a los obispos que alzaron la voz precisamente en esa situación. Y pues sí, te digo, hay muchas cosas que comentar en el día a día. Oye, esta semana estás de fiesta.
Sí, sí, por supuesto. El tema que vamos a tocar el día de hoy es un tema muy bonito, muy práctico, sobre todo eso, muy práctico. ¿Cómo ser un buen católico? Es una pregunta interesante. ¿Cómo ser un buen católico? Bueno, para ser un buen católico, católico es una palabra que significa universal, y dirán algunos, ¿qué tiene que ver con ser cristiano? Porque los católicos somos cristianos, recuerden. Pues tiene que ver mucho, por supuesto. Este término que significa universal se refiere a que estamos en comunión universalmente con otros cristianos, y eso es cierto. El católico tiene hermanos en la fe en España, en Brasil, en Noruega, en Panamá, en Canadá, en China, en todas partes. Por eso la palabra católico, pues su significado es muy significativo, muy interesante, universal, que estamos en comunión con otros hermanos en la fe, pero universalmente estamos en comunión con otros hermanos. Tenemos hermanos en la fe en todas partes. Usted puede ir a España y allá va a encontrar hermanos en la fe, donde puede ir el domingo a misa. Usted puede ir a Brasil, donde puede encontrar algún templo católico, entrar a una hora santa, entrar a confesarse, entrar a la Santa Misa, etcétera. Así que, pues empezando desde ahí, la palabra católico tiene un significado muy amplio, en el sentido de que definitivamente está intrínseco ahí el término cristiano, y que indudablemente, pues el ser un buen católico, pues no es sencillo ahorita, en estos tiempos, ni nunca, siempre ha habido persecución de diferente manera, y bueno, para ser un buen católico definitivamente debe haber disponibilidad, apertura. Si no hay disponibilidad, si no hay apertura, si no hay buena voluntad, pues no se puede hacer nada, absolutamente nada. Para hacer cualquier cosa se necesita apertura, disponibilidad, buena voluntad. Y ya cuando hay buena voluntad, disponibilidad, pues ya es un paso. El querer decir, no, pues yo quiero ser un buen católico, quiero, ya estuvo, ya me voy a acercar a Dios. Y empezando por ahí, pues definitivamente se empieza por entrar en un proceso de conversión. Dice San Pablo que todos somos pecadores, es cierto. El Papa Francisco también ha destacado mucho esta frase, todos somos pecadores, es cierto, es totalmente cierto. El único perfecto es Dios. El hecho de que tú ya pienses mal de alguien, pues ya en cierta forma ya estás pecando. Cuando estás juzgando a tu prójimo, pues ya estás pecando. Indudablemente que el pecado está ahí, existe, es una realidad. Y entrar en un proceso de conversión, Manzano, para ser un buen católico, pues es fundamental. Y definitivamente diríamos que el primer paso para ser un buen católico tiene mucho que ver con conocer a Dios. Conocer a Dios y conocer su amor. Hace un momento hacía la reflexión acerca de cómo de manera recurrente pues debemos de recordar que somos pecadores. Hace un rato oí en un pedacito que vi de televisión, dice, hay un libro que nos recuerda a todos que somos pecadores, y la persona que lo decía tenía la Biblia en la mano. Sí. ¿Verdad? Es una buena reflexión. Nosotros tenemos que recordar que el amor de Dios es inacabable, darnos cuenta que Jesús es todo y que ya murió por nosotros. Sí, definitivamente el primer paso es entrar en un proceso de conversión. Es el primer paso, el querer cambiar. Y definitivamente
dentro de ese proceso de conversión, de cambio de vida. Conversión, que es una palabra muy interesante. Incluso hasta los militares utilizan esta palabra: conversión a la derecha, conversión a la izquierda, es decir, vuelvan a la derecha, vuelvan a la izquierda, derecha, etc. Nosotros la utilizamos para decir vuelvan a Dios, conviértete, vuelve a Dios. Y volver a Dios, pues indudablemente que significa también familiarizarse con Dios. Hay un mandamiento ahí que cuando le preguntaron al Señor cuál es el mandamiento mayor, el más importante, Él dice amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo. Amar a Dios, pues ciertamente para amar a Dios se necesita conocer primero a Dios. No se puede amar a Dios si no se le conoce. Y lo podemos conocer en la persona de Jesús. En la persona de Jesús, ahí podemos conocer a Dios. Cuando tú te empiezas a familiarizar con Jesús, cuando tú empiezas a leer los evangelios, a meditarlos, a reflexionarlos, indudablemente que van a ser un cariño, y ese cariño te va a llevar a un verdadero amor. Cuando ya tú ames a Jesús, ya podrás decir: estoy cumpliendo con el mandamiento superior, amar a Dios. En ese mandamiento del amor, precisamente, el siguiente paso o la conexión inmediata sería el respetarlo en la oración, reverenciar su presencia, es decir, reconocerlo como nuestro Salvador y nuestro Dios. ¿Qué te parece si vamos a la primera pausa? Sí. Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. ¿Qué es koinonía? La palabra griega koinonía es la palabra que se refiere a la comunión profunda que los primeros cristianos tenían. La palabra koinonía en griego del Nuevo Testamento comprende 4 ideas. Primera, compañerismo. 2 o más personas entablan amistad, lo cual implica pasar tiempo juntos. Segundo, comunicación. Como en el caso de la comunicación con Dios, las personas hablan a un nivel íntimo. Tercero, comunidad. Existe tal intimidad que contemplan necesidades y como resultado comparten sus bienes. Cuarta, comunión. Tener y compartir juntos la fe cristiana. En consecuencia, para tener koinonía con otras personas es necesario gozar de íntima comunión cristiana, orar juntos, compartir la palabra y tener la vida de Cristo en cada uno. Además, habrá que pasar tiempo compartiendo lo que ocurre en su vida, incluyendo las preocupaciones, los momentos de gozo y hasta los recursos materiales si fuera necesario. Koinonía es más que una simple amistad, es una relación íntima entre cristianos católicos que andan en la luz, es un atributo del Espíritu Santo. Conferencia: ¿Cómo amar a Dios por medio de tu pareja? Estamos todos invitados en casa de Eduardo y Rosita Martínez, 4170 Avenida La Sierra, Lomas de Rosarito, en Rosarito, Baja California. Este próximo sábado 25 de junio a las 3 de la tarde. Cooperación $5. Habrá venta de comida, todo para apoyar la evangelización para la gloria de Dios Padre. Para mayores informes, comunícate al 622-8962. Conferencia con Padre Gino. Concierto conferencia, una guitarra, un periodista. En concierto, Javier Batis y Sandy Caldera. Y la conferencia con Jaime Septién Crespo. Te esperamos en el Teatro del Secut, viernes 22 de julio a las 6:30 de la tarde. Cooperación, $120.
Informes y reservación de boletos 971-0557. O puedes comprar tus boletos en línea en www.ticketmobile.com.mx. Concierto conferencia con Javier Batis, Sandy Caldera y el conferencista Jaime Septién Crespo. Invita Periódico Presente. Si estuvieras aquí, de rodillas te entregara el corazón. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Por cada donación que hagas en Sammy's Bakery de $10 o más para el sostenimiento de Koinonia Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños, y entregarlo en Sammy's Bakery. Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California, 92114. Haz tu donación ya. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Ya estamos de regreso en Despierta Católico. Continuamos. Muy buenas noches para todos aquellos que nos acaban de sintonizar. Está usted escuchando el programa de radio Despierta Católico y estamos tocando el tema ¿cómo ser un buen católico? ¿Cómo ser un buen católico? Bueno, ya dijimos que se necesita disponibilidad, apertura, buena voluntad. Ya dijimos que también pues hay que entrar en un proceso de conversión. Lo que significa pues poner orden. Llega un momento en que el ser humano tiene que poner orden en su vida y eso es lo que significa entrar en un proceso de conversión. La conversión que es fundamental en nuestras vidas, la conversión que es un proceso de toda la vida, no es un proceso de 1 año, 2 años, 3 años, el proceso de conversión es toda la vida, para siempre, hasta que muramos, hasta el último suspiro de nuestra vida, donde hay altas y bajas, por supuesto, hay altas y bajas, y definitivamente pues el católico que quiere mejorar, aquel que quiere ser un buen católico, pues indudablemente este proceso de conversión pues siempre debe estar en su mente y en su corazón, donde la máxima tiene que ser no hacerle daño a nadie. Esa tiene que ser tu máxima, así, no le hagas daño a nadie le hagas daño. En eso se cumple el mandamiento del amor. Un paso más sería la oración. Y si no sabes orar, pues por lo menos reza un Padre Nuestro o el Ave María. Y hay que recordar siempre que hay que estar en oración constante, en diálogo constante, en plática constante con Dios. Dice Mateo 6: orando no sean habladores como los gentiles, que piensan que serán escuchados por su mucho hablar. No se asemejen pues a ellos, puesto que su Padre conoce las cosas que tienen necesidad antes de que se las piden. Esa es una premisa muy interesante, porque nos invita realmente a ser sencillos y decirle a nuestro Padre qué es lo que nos preocupa, qué es lo que nos alegra, confiar en Él. Hay una frase que me encanta, que es abandonarse a Cristo. Así que mantenerse en oración y dejar todo a su voluntad. Sí, es cierto, no basta el querer entrar en un proceso de conversión. Nuestros hermanos alcohólicos anónimos, por ejemplo, los que van a terapia, pues ellos quieren entrar en un proceso de conversión, pero no basta, y ellos lo han visto que por sus propias fuerzas no pueden. Sí. Ellos así lo expresan a los 4 vientos, que por sus propias fuerzas no pueden, necesitan algo más. Y igual acá dentro de el cristianismo no basta nuestras propias fuerzas, no basta el querer ser mejor católico, no basta el querer ser mejor ser humano, no basta. Es decir, tenemos que hacer algo más, si no va a ser esto un vil fracaso, como nuestros hermanos alcohólicos anónimos, que algunos, no, pues yo puedo, yo voy a apretar el cinturón y punto. No vas a poder. Si quieres dejar la bebida necesitas algo más, y ese algo más es que le pidas al Ser Supremo, ¿verdad?
que te dé la fortaleza, que te dé los dones para que puedas salir adelante. Igual acá con nosotros, quieres ser un buen católico, además de entrar en este proceso de conversión, además de querer cambiar, pues necesitas pedirle a Dios en oración que te dé los dones necesarios para cambiar, que te dé lo que tú necesitas para ser un buen católico. La oración indudablemente te va a dar muchos dones en abundancia. La oración te va a fortalecer, te va a hacer más amigo de Dios y indudablemente que vas a recibir muchas bendiciones por medio de la oración. Hablábamos en principio que hay que conocer a Dios, y un paso más precisamente es leer la Sagrada Escritura, por lo menos una pequeña frase cada día, de tal manera que podamos reflexionar un poco. A veces quizás con que alcancemos a ver cuál es la cita principal del Evangelio del día, con eso es suficiente para que se empiece a orar algo en nosotros y probablemente nos llame la atención adentrarnos un poquito. Algunos dicen que nosotros no leemos la Biblia, y eso pues, si cada misa tenemos al menos una lectura del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, pues entonces quiere decir que sí la leemos. Lo que hace falta también ahí es tratar de ponernos en manos de Dios, de su Espíritu, para entender qué es lo que nos quiere decir. El Evangelio de hace 2000 años no es una clase de historia, es tan actual para nosotros que todos los días nos da una respuesta de vida. Así que la invitación pues a leer la Sagrada Escritura, la Biblia. Sí, pero fíjate que estando todavía en este punto de la oración, sí es fundamental que los católicos sepan que hay métodos de cómo orar. Es decir, algunos católicos que nos estén escuchando dicen, bueno, pues es que yo no sé orar. Bueno, una invitación para que te acerques a tu templo, acércate a tu parroquia y ahí en la parroquia pedir asesoría, porque en las parroquias pues está, por ejemplo, algún método de oración, como puede ser vida y oración, vida y oración, donde por ahí entre semana les enseñan a orar, pero no está únicamente este método de vida y oración. También en algunas parroquias, como en San Luis Rey de Francia, ahí pues ya implementamos un método de oración muy bonito, donde vemos algunos pasos y donde es como cosa curiosa, pasadita la hora y con alabanza, se les enseña un método de oración. La primera vez que dimos este método de oración, pues el templo estaba lleno el templo, y lo vamos a volver a dar, por supuesto, ahora en julio. Una vez más vamos a dar este método cómo orar, que es taller, plática, cómo orar, porque al mismo momento que vamos explicando lo vamos practicando, por eso se llama taller, plática, cómo orar, y es pasadita la hora. No crean ustedes que estamos ahí de 7 de la tarde a 11 de la noche, sino de 7 a 8 o 10 de la noche aproximadamente. Es un método muy práctico, muy sencillo, y donde, como cosa curiosa, no se invierte mucho tiempo. Ya pues cada quien, ¿verdad?, tendrá que hacerse el hábito de la oración, ya cada quien tendrá que practicar este método, que es un método que hasta los niños pueden implementar para hacer su oración. Así que no hay pretexto. La Iglesia Católica está enseñando a orar. La Iglesia Católica les está enseñando métodos de oración. Basta que ustedes se acerquen a su templo, que ustedes pidan asesoría. Oye, por cierto, y antes de que se me olvide, porque me dicen que la semana pasada se quedaron dormiditos, les digo que se cumple la frase esa de duerman con nosotros, porque
Dicen, alcancé a oír los saludos y me quedé. Y pues un abrazo a las personas que nos acompañan, que tienen la caridad de acompañarnos las noches de los jueves. Un abrazo fraternal con toda nuestra oración para que Dios les bendiga. Quisiera saludar a la maestra Feli, a la maestra Patti, que todavía no se puede aliviar de su pierna, a la maestra Gladys. Son personas que nos hacen favor de echarnos la porra, el maestro Rubén, de las comunidades, a ver cuántas comunidades tenemos ahora, porque son más. Un saludo allá a San Juan Bautista, el Mirador, que están de fiesta. Mañana es día de San Juan Bautista, así que mañana están de gran celebración. Igual que acá en San Luis Rey de Francia también, acuérdate que tenemos una capilla, San Juan Bautista también. Pues también a Nuestra Señora de la Luz, Miramar, también pues mandamos felicitar a la capilla del Sagrado Corazón de Jesús en Vista Encantada, ¿verdad? La comunidad de San Felipe de Jesús, con los Escalabrinis, la parroquia de Lourdes, la parroquia de la Soledad. Pues te digo, se van multiplicando un poquito más los colegios, Instituto México, Cumbres, que nos escuchan por ahí. Les agradecemos que nos escuchen en este programa Despierta Católico, ¿verdad? Un programa para todos ustedes. ¿Cómo ser un buen católico? Bueno, estamos viendo los pasos, la metodología para ser un buen católico. Sí, hemos dicho ya, precisamente, primero que nada, conocerle, hablarle, tratar de ver la escritura de tal forma que podamos profundizar un poquito más la oración. Así que iremos con otros puntos regresando a la pausa. Hacemos una breve pausa y regresamos con más en Despierta Católico. Hombre, ¿no le encuentras sentido a tu vida? ¿Buscas la felicidad? Jesucristo te invita a encontrar la respuesta que buscas. Este próximo 2 de julio, en punto de las 3 de la tarde, en la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación, Colonia Camino Verde. Para mayores informes, comuníquese a los teléfonos 664-120-3601 o al número 664-463-0239. Comunidad Coinonía te invita. Sammy's Bakery apoyando a Coinonía Radio. Por cada donación que hagas en Sammy's Bakery de $10 o más para el sostenimiento de Coinonía Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños, y entregarlo en Sammy's Bakery. Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California, 92114. Haz tu donación ya. Sammy's Bakery apoyando a Coinonía Radio. El padre Papías Cruz cumple su 7º aniversario en el orden sacerdotal y el padre Felipe Sánchez el primer año como sacerdote. Juntos te invitan a celebrar este sábado 16 de julio en la parroquia San Juan Evangelista, Hacienda Las Delicias, iniciando con la celebración eucarística en punto de las 7 de la tarde. La cena y convivio será a las 8 de la noche. Cooperación por persona, 100 pesos. Infórmate y reserva tus boletos al 379-9207. Celebremos juntos al padre Papías Cruz en su 7º aniversario en el orden sacerdotal y al padre Felipe Sánchez en su primer año como sacerdote. Contamos contigo. Aquí estoy, Señor, toma mi vida. Sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida. Sacerdote para siempre. Ya estamos de regreso en Despierta Católico. Continuamos. Muy buenas noches para todos aquellos que nos acaban de sintonizar. Está usted escuchando el programa de radio Despierta Católico. Estamos en vivo, nos puede hablar al 608-3652. Un saludo para Cuquita, ¿verdad?, que nos llamó hace un momento. Un saludo para Luis Rodríguez,
para Rubén Hernández. Muchas gracias por escucharnos. Pues el tema de este jueves es cómo ser un buen católico. Bueno, pues ya dijimos, se necesita en primer lugar la apertura, la disponibilidad, la buena voluntad, después entrar en un proceso de conversión, querer cambiar, pero no basta, se necesita de la oración, se necesita del poder de Dios, pues se necesita del poder del Espíritu Santo para realmente ser un buen cristiano, para ser un buen católico. Y comentabas de leer la Sagrada Escritura, ¿sí? Definitivamente el libro base del católico es la Sagrada Escritura, la Biblia que es y debe de ser el libro más importante en nuestras vidas, la Biblia donde Dios nos da a conocer su mensaje, la Biblia que sí hay que ir por ella, si está en el cajón hay que sacarla, desempolvarla, hay que incluso invertir en una buena Biblia. Si no tiene su Biblia, bueno, pues hay que ir a la librería católica, hay que comprar una Biblia accesible. Yo recomiendo la Biblia latinoamericana de letra grande. Esta Biblia latinoamericana de letra grande es una Biblia que maneja un vocabulario muy sencillo, maneja un vocabulario que usted va a percibir inmediatamente como un vocabulario común, corriente, entendible, amigable, así que no va a tener mayores problemas en entender, ¿verdad? El vocabulario es muy pedagógico para nosotros los latinos y pues empezar a leerla. ¿Cómo leer la Biblia? Bueno, pues hay varios métodos. Un método muy práctico, muy aconsejable es empezarla a leer a partir del Nuevo Testamento. Para empezar con los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el libro de los Hechos de los Apóstoles, las cartas, pero sin descuidar el Antiguo Testamento. Es decir, mire, si usted va a leer una hora la Sagrada Escritura, dedíquele unos 40 minutos al Nuevo Testamento y dedíquele unos 20 minutos al Antiguo Testamento. 40 minutos Nuevo Testamento y 20 minutos Antiguo Testamento, para que no se vaya perdiendo. Al mismo tiempo usted va leyendo Antiguo y Nuevo Testamento, sin embargo pues se va centrando más en el Nuevo Testamento, que es donde está Jesús, donde está el mensaje que en realidad a nosotros nos interesa, pero sin descuidar el Antiguo Testamento también, que es palabra de Dios. Así que es una manera muy práctica de leer la Sagrada Escritura, que hay que invertir, repito, hay que invertir. Cómprese su Biblia, que no sea la Biblia del vecino que me la prestó, no, cómprese su Biblia, vaya a una librería, cómprese incluso un plumón bonito donde usted puede subrayar alguna palabra, donde usted puede subrayar alguna frase, donde puede hacer algunas anotaciones a un lado de la Biblia. Hay por ahí algunas personas que dicen, no, es que en alguna ocasión un padre prohibió que tenemos que rayar la Biblia. Es que no es rayarla por rayarla, sino es una pedagogía que se utiliza en subrayar una palabra. Es decir, usted está expresando amor y cariño a la Biblia por medio de esta pedagogía. Si usted subraya una palabra, una frase, si hace anotaciones, quiere decir que le está dedicando tiempo a ese libro, y dedicarle tiempo a algo es un signo de amor y de cariño. Fíjate que un método precisamente para la lectura de la Biblia, a mí me gusta mucho, es comenzar por Marcos. Es un lenguaje muy amigable también, pero a cada cita hay un referente, siempre los van a encontrar en la Biblia,
y son referencias del Antiguo Testamento. Recordemos que en el Evangelio se cumple todo lo que los profetas anunciaron. Entonces, eso es para lo que es útil recurrir a las referencias y entender el por qué o cómo se cumple precisamente todo lo profetizado. Y me llama la atención ahorita que dices del subrayado de la Biblia, porque yo en mis años de mocedad me dediqué, entre otras cosas, a vender libros. Y vendíamos la Biblia guadalupana. Es una Biblia de cromos muy preciosos y costaba su buen billete. Y todavía por ahí veo algunas en algunas casas, así como si fuera lo más valioso que tuvieran, pero nunca la abren. Sí, no, porque era muy cara la Biblia esa. No tiene sentido tener una Biblia así. Pues no. La verdad no tiene sentido. No hay como comprarse una Biblia que le guste a usted. Incluso hay de varios tonos. Por ejemplo, hay una color por ahí como ladrillo, muy bonita, sí, guinda, claro. Es una guinda, color guinda, muy bonito, que la vende, ¿verdad? La Biblia latinoamericana de letra grande, que tiene por lo regular cuando hago un regalo yo, trato de comprar esa Biblia que se me hace muy elegante, se me hace muy bonita, la guinda, y pues ya la dedico y la regalo, y además de que le va a servir a la persona, ¿verdad? Pues conoces a Dios, aprendes a comunicarte con Él, aprendes a ponerte en sus manos, a pedir la intervención del Espíritu, comienzas a adentrarte en el conocimiento de su vida y sus enseñanzas. Pero lo que sigue yo creo que es la praxis de nosotros mismos, y precisamente creo que, sobre todo por el año de la misericordia, que es precisamente eso, poner en práctica las obras de misericordia, que es una forma de que los demás podrán encontrar y descubrir a Cristo. El leer la Biblia indudablemente que es fundamental, es ir familiarizándose con lo que Dios quiere que hagamos, ¿verdad? Familiarizándonos con lo que Dios quiere que hagamos. ¿Qué quiere que hagamos Dios? Bueno, familiarízate con la palabra de Dios. Ahí vas a checar, a ver los datos que Dios quiere que aterricemos como seres humanos. Y definitivamente una manera muy práctica de escuchar la palabra de Dios, y que también es parte de un buen católico, es la misa dominical. La misa dominical, que es fundamental. Recuerden que dentro de lo que es la celebración eucarística, pues hay varias partes. Algunos la dividen en dos: liturgia de la palabra, liturgia eucarística y punto. A mí me gusta dividirla en 5 partes. 5 partes. Rito introductorio, que es la invocación a la Santísima Trinidad, el saludo del sacerdote. La segunda parte, que es el acto penitencial, que es cuando el sacerdote invita a pedir perdón a Dios, cuando todos hacemos un momento de silencio. Después el sacerdote dice, junto con la comunidad, yo confieso ante Dios Todopoderoso, etcétera, etcétera. Después pasamos a la liturgia de la palabra. Liturgia es una palabra que hace relación al culto que le damos a Dios, ¿verdad? Y si es liturgia la palabra, quiere decir el culto que le damos a Dios por medio de la Sagrada Escritura, por medio de la Biblia, donde el domingo pues tenemos la primera lectura, el salmo, segunda lectura y el evangelio. Después el sacerdote pues hace la homilía, la reflexión, y hay varias maneras de hacer la reflexión. Y después el credo, que es una síntesis de todo aquello que creemos, la oración universal, que es donde oramos por los afligidos, enfermos, etcétera, para después entrar a lo que se llama la liturgia eucarística, que es otra parte. La liturgia eucarística, que es la consagración del pan y del vino, convertirlo en el cuerpo y en la sangre del Señor. Después el rito final, que ya es la oración final, la bendición,
y que ahí está la estructura, podríamos decir, de la Eucaristía, de la Santa Misa, que es lo mínimo en un católico. Recuerden ustedes, la Santa Misa es lo mínimo. Para crecer espiritualmente hay que ir a misa el domingo. Es definitivo, es desde llegar, agarrar la hojita dominical, esa hojita dominical que está hecha con mucho cariño, con mucho amor, para que sea una herramienta y puedan ustedes pues captar mejor la palabra de Dios. Y además de que hay algunas hojitas que por ahí está ahí todavía como extra algún tema, algún temita de formación que es fundamental. La hojita dominical en una parroquia es fundamental. Una parroquia donde no hay hojita dominical, pues sí hay que invitar al párroco a que la hojita dominical sea una realidad el día domingo. Bueno, pues vamos a la pausa y volvemos. Hacemos una breve pausa y regresamos con más en Despierta Católico. Sé un amigo Koinonía desde casa. Necesitamos de tu colaboración. Paso 1. Consigue tu alcancía. Paso 2. Ponla en un lugar especial en casa. Puede ser cerca de tu altar para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización a través de los medios de comunicación. Paso 3. Deposita diariamente 3 pesos 50 centavos. Paso 4. Una vez cumplido el mes, llámanos 622-8962. Nosotros nos encargamos del resto. Sé un amigo Koinonía desde casa. Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Previda Contemplativa 2016. Déjate mirar por su misericordia. A todas las jovencitas mayores de 15 años les esperamos en el Previda Contemplativa 2016 para descubrir lo que Cristo quiere para ti. Te esperamos los días 8, 9 y 10 de julio en el Monasterio Monte Tabor, Carretera Libre Tijuana-Tecate, kilómetro 145. La entrada es el viernes 8 de julio a las 6 de la tarde y salida domingo 10 de julio a las 5 de la tarde. Si no tienes cómo llegar a nuestro monasterio, habrá salida de transporte en el Palenque del Parque Morelos, de 4 a 5 de la tarde. Cooperación por persona 150 pesos o 200 pesos con transporte. No olvides llevar cobija, almohada y cosas de uso personal. Informes y preinscripciones con las Hermanas Trinitarias de María, 971-1092. Previda Contemplativa 2016. Déjate mirar por su misericordia. Uno, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonía Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día. Para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Ya estamos de regreso en Despierta Católico. Continuamos. Muy buenas noches para todos aquellos que nos acaban de sintonizar. Estamos en vivo, está usted escuchando el programa Despierta Católico. Estamos tratando el tema ¿cómo ser un buen católico? Bueno, ya dijimos que indudablemente se necesita apertura, disponibilidad, buena voluntad. Se necesita entrar en un proceso de conversión, es decir, querer poner orden, pero no es todo, no es todo. Es decir, se necesita la fuerza de Dios, se necesita la ayuda de Dios. Para ello la oración personal es fundamental. No se diga la lectura de la Sagrada Escritura, y más que lectura pues es la reflexión de la palabra de Dios, porque no se trata de leer la Biblia, sino se trata de leerla despacito y cuestionarse, preguntarse ¿qué me dice la palabra de Dios en este párrafo? ¿Qué me dice la palabra de Dios en estos versículos? ¿Qué me estará diciendo? Cerrarla un momento, meditar, reflexionar, asimilar. Eso se trata. Eso se trata. No se trata de leerla por leerla. No se trata de decir, bueno,
en 2 años la voy a leer toda. No se trata de eso. Se trata de meditarla, reflexionarla, de escudriñarla realmente. Tengo una anécdota por ahí yo de una persona un día que me dice: padre, pues yo ya leí toda la Biblia, toda. Y le pregunté, le dije: ¿y cuál fue el libro que más le gustó? Pues todos, padre, todos. No, le dije, no. Debe haber algún libro que le llamó mucho la atención. Le digo: ¿cuál? Pues no, padre, todos. Es más, le dije: no, fíjese bien lo que le estoy diciendo. ¿Qué libro le gustó? Porque la Biblia es un conjunto de libros. O sea, ¿cuál le gustó más? ¿Algún libro, algún evangelio, alguna carta, algún libro del Antiguo Testamento? ¿Cuál le llamó la atención y por qué? Pues todos, padre. Es decir, ahí está un ejemplo claro de lo que no es meditar la Biblia. Pasaron las hojas, así es. Como que fue un proyecto rápido, como que fue un proyecto de acabarla de leer rápido por acabarla de leer rápido, como diciendo: pues yo ya la leí toda. No se trata de eso. Ese no es el fin. Y por ejemplo, a mí me llama de manera muy recurrente seguir estudiando el libro de Levítico. Así como que lo traigo prendido desde hace varios años, y gracias a una reflexión de una persona: oiga, señor Manzano, usted que está tan cerca de la iglesia, ¿es cierto que la Biblia dice esto? A ver, ¿dónde lo leyó? Ya me dijo. Y entonces ya revisé: sí dice eso. Lo dice por esto, por eso. Pero cada libro te deja escuelas distintas. Un libro que me gusta mucho, que me da mucha tranquilidad, muchas normas, eclesiástico. Muchas normas en el libro de Levítico. Sí. Muchas normas. Sí. Y ni siquiera así lo entendieron, ¿no? Pues estamos... El Levítico, ese es que te gusta. Levítico. Lo leo. ¿Y cuál otro dijiste? Eclesiástico. Eclesiástico. Está interesante. Eclesiástico me gusta mucho. Tiene muchos consejos. Sí. Muchos consejos, igual que el libro de la sabiduría, que son de los que más me gustan. A mí me gusta el Evangelio de San Juan y la carta de Santiago. Esa siempre me las he dicho, ¿verdad? Esa es sí, la favorita. El Evangelio de San Juan está extraordinario. No se diga la carta de Santiago también. Son mis 2 libros favoritos de la Sagrada Escritura. No, pero ahí hubo uno que nos apantalló. Toda la Biblia era su libro favorito. Sí. Sí, no, es que no se trata de eso. Se trata de ir despacio, pero dándole prioridad al Nuevo Testamento, por supuesto, sin descuidar el Antiguo Testamento. Por eso les digo que si van a leer 1 hora la Sagrada Escritura, bueno, pues dedíquenle 40 minutos al Nuevo Testamento y 20 minutos al Antiguo Testamento, y ahí se la llevan más o menos. Si dicen: bueno, le voy a dedicar esta tarde, no tengo nada que hacer, unas 3 horas a leer, qué padre. Dedíquele unas 2 horas al Nuevo Testamento y 1 hora al Antiguo Testamento, y ahí va. Es un proyecto interesante donde va teniendo un contexto del Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, que es la historia del pueblo de Israel, pues su peregrinar, que es muy interesante, y el Nuevo Testamento, pues ya que es el mensaje de Jesucristo, es el mensaje que nos interesa, donde nos estamos evangelizando. Recuerden que la evangelización es conocer el mensaje del Señor Jesús. Esa es la evangelización. Entras a las epístolas y algunas son muy bonitas. Pablo es muy rico en todo su contenido. Casi todos los libros, todas las cartas de Pablo me dejan ahí. Primera de Corintios está muy interesante. Corintios y Romanos son muy interesantes. Efesios. Bueno, pues indudablemente que hay mucho material ahí, bastante. Les repito, pues sí hay que invertir en una Biblia,
hay que ir a una librería, hay que checar. Les recomiendo esa, la Biblia latinoamericana de letra grande, ¿verdad? Y bueno, pues además les comentaba pues la asistencia a misa el domingo, que es fundamental. No deje usted la Eucaristía dominical, es lo mínimo en un católico. Decía el Papa San Juan Pablo II que ningún católico se quede sin su misa dominical, que ningún católico se quede sin su misa dominical. Hay que ir a la misa con fe, con devoción y sobre todo sabiendo que es un momento de silencio interior. Esto es muy importante, no es ruido. Si les comentaba el ejemplo de aquel joven que un día me comentó que él no iba a misa los domingos porque en todas partes estaba muy aburrido. Está aburridísima la misa en todas partes, padre, en todas partes. Y ya pues platicando con él le hice ver que hay momentos para el ruido, que la misa dominical no es un momento de ruido, sino de silencio interior. Son dos cosas diferentes. Hay tiempo para el ruido, para el party, para la fiesta, para la reunión social. Hay tiempo para el silencio interior, que son momentos que el ser humano necesita. Son dos momentos diferentes. Y cuando el ser humano, cuando el bautizado sabe distinguir entre el ruido y el silencio interior, es cuando va a empezar a disfrutar la Santa Misa. Es cuando va a empezar a valorarla. Es cuando se va a dar cuenta de que no va a una reunión social, de que no va a un party, de que no va a escuchar por ahí un grupo musical, sino es sobre todo un momento de silencio interior. Que la Santa Misa tenga un buen coro, fabuloso, ayuda mucho ayuda, no hay duda. Cuando en la Eucaristía se tiene un buen coro, pues es fundamental, sobre todo ahorita, ¿verdad? Sí, definitivo. Bueno, pues curiosamente a mí me llama la atención ese mínimo del católico, ¿no? Si lo mínimo es la misa dominical, a mí me gustaría pensar que pues, hay que ir con devoción, pero también hay que ir con alegría. No simplemente porque nos obligan y entonces vamos forzados y nuestro estado es diferente y vamos a cumplirle a un Dios que de todas maneras no le cumplimos, porque vamos de cuerpo pero no de espíritu. Y entonces en ese sentido, como tú lo dices, pues es un silencio interior donde podemos comunicarnos un poco con Dios. Y como decía yo, pues bueno, ya fuimos a misa y hay que dar testimonio. Sí, por y supuesto. que hablaba yo de las obras de misericordia, sí, que son a través de las cuales pues, el Señor se manifiesta. Hay una cita que dice simplemente: ama a tu prójimo como a ti mismo. Así dijo Jesús. Por esto sabrán que son mis discípulos. Ámense los unos a los otros. Sí, pero también para ser un buen católico se necesita tener la certeza de que, fíjense bien, para ser un buen católico se necesita tener la certeza de que estás en la institución correcta. Eso es fundamental. Es fundamental que tú tengas plena conciencia, que tengas la certeza de que estás en la institución correcta y no les cabe la menor duda. La Iglesia Católica es la Iglesia de Jesucristo, una iglesia santa porque fue instituida por Él, pero recuerden que la Iglesia Católica pues está constituida por seres humanos que todos somos pecadores, que la podemos regar y que vamos en este peregrinar todos, ¿verdad? De querer ser buenos seres humanos, buenos cristianos. Así que hay que investigar y saber que solamente existe una iglesia que Jesús instituyó, nada más uno. Él no vino a instituir 10, 15, 20 mil, 40 mil. Él no vino a decirnos que cada quien agarre la que le guste, porque el Dios es un Dios de unidad,
de paz y de comunión de doctrina, y para ello se necesita una iglesia nada más. Así que no les quepa la menor duda, están en la institución correcta. Nos vamos con la bendición de Dios. Buenas noches. Buenas noches. Hoy es el día de despertar. Somos parte de la iglesia fundada por Cristo. Despierta, católico. Regresa a la iglesia. Regresa a casa. Que Dios Padre te está esperando. Y te esperamos en la siguiente emisión. Pues es una gran oportunidad de que quienes no han sabido algo de él, pues pueden conocerlo un poco más. Familiarizarse ahí. Familiarizarse. Es un hombre de un trato muy amable, muy diligente, así que pues cualquiera de los fieles podrá acercarse, saludarle y pues recibir alguna orientación particular si gusta, ¿verdad? Una persona muy abierta. Incluso hay algunos aspectos que hablan sobre él. Sí, aquí hay una lista de lo que dicen los que lo conocen. Dicen precisamente que es un pastor exigente, de iniciativa, creativo, que le gusta escuchar ideas, dispuesto a consolar a todos. Hay una lista muy interesante. Vamos a tratar de ver algunos puntitos aquí, porque es importante realmente saber. Dice aquí, es un obispo que sabe escuchar, es un obispo alegre, perseverante, exigente con lo que se periódico que usted va a encontrar este domingo ya. Trae una entrevista muy amplia con nuestro nuevo arzobispo, Francisco Moreno. Es una entrevista muy objetiva, muy clara. Vienen muchas cosas alrededor de nuestro nuevo obispo, así que el próximo domingo lo puede encontrar ya en sus parroquias y capillas. Un periódico que se lo recomiendo, es una vez al mes, no es un periódico que diga usted sale muy seguido, sino me parece a mí que tiene tiempo como para leerlo, reflexionar algunos temas que vienen por ahí. Periódico Presencia, pues, un periódico que puede encontrar en todas las parroquias. Y ahorita que estabas hojeando ahí, ¿qué se te hizo interesante el periódico Presencia? No, pues comenzando precisamente por esta entrevista de Monseñor Francisco Moreno, porque Despierta, católico. Este tiempo es el ideal para llenar iglesias, para hablar de Dios en la oficina, en la escuela, en las fiestas. Hoy, más que nunca, es el tiempo de defender a nuestra iglesia. Despierta, católico. Bienvenidos a este programa, conducido por el padre Arturo Horta. Despierta, católico. Muy buenas noches a todos aquellos que nos están sintonizando. Está usted escuchando el programa de radio Despierta Católico, un programa para todos ustedes, hermanos católicos, y para gente de buena voluntad. Estamos en vivo. Nos puede llamar al 608-3652 y pues vamos a promover el periódico Presencia. ¿Qué te parece? Sí. Es el periódico de la diócesis. Es el periódico que usted puede conseguir en todas las parroquias, y el periódico pone de carácter estable, ecuánime, que abraza a todos del pueblo, que come con todos, de puertas abiertas, hombre de Dios, de mucha espiritualidad, muy humilde, fiel al Papa y a la Iglesia, que hace sentir la presencia de Dios en su trato, padre y amigo, que ama a sus sacerdotes, que abre camino a los laicos, que valora e impulsa a la juventud, muy eucarístico, de mucha iniciativa, que le gusta escuchar ideas, de mucha visión pastoral. No, pues, caray, nos sacamos la lotería. Viene bien armado. Sí, la verdad que sí. Oye, no dijimos buenas noches. Buenas noches. Llegamos emocionados. Lo que pasa es que no sé por qué me dijeron que no habláramos de fútbol. Así que pues iremos a lo que sigue, ¿verdad? Pues es que tenemos todos los días siempre bastantes
cosas que tomar en cuenta de nuestra vida diaria para continuar. Ahorita los obispos de México se han pronunciado muy fuerte en la situación de Oaxaca, por humanidad más que nada, ¿verdad? No es de cristianos el trato que se dan los unos a los otros, y precisamente lo que se pretende es que podamos dialogar en paz. Así que pues aplaudo a los obispos que alzaron la voz precisamente en esa situación. Y pues sí, te digo, hay muchas cosas que comentar en el día a día. Hoy, esta semana estás de fiesta. Sí, por supuesto. El tema que vamos a tocar el día de hoy es un tema muy bonito, muy práctico, sobre todo eso, muy práctico. ¿Cómo ser un buen católico? Es una pregunta interesante. ¿Cómo ser un buen católico? Bueno, para ser un buen católico es una palabra que significa